Buen Padre, que estás en el cielo, gracias por todo lo que has hecho en nosotros, por todo lo que nos has dado en esta vida, por Cristo Jesús, nuestro Redentor. Oh Señor, confesamos nuestros pecados, que son muchos, pero te damos gracias por el perdón que hay para nosotros en Cristo Jesús. Oh Señor, danos oídos para escuchar de tu palabra esta tarde. Líbranos de distracciones. Ayúdanos a estar presentes aquí escuchando la palabra del Señor. Líbranos del cansancio, oh Señor, y bendícenos. Sea con nosotros. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y abramos nuestras Biblias a la carta, la epístola de Tito. Seguimos adelante con nuestra exposición de esta carta pastoral a Tito. Y con la ayuda del Señor, hoy llegamos al final del capítulo 1. Pero nada más quiero decir algunas cosas antes de empezar. En nuestros días, hermanos, abunda la falsa enseñanza. Solo basta mirar alrededor en Costa Rica. Está por todas partes. Tenemos el movimiento Palabra de Fe, que promete salud y riqueza a cambio de decretar, confesar o sembrar dinero. Un evangelio falso, centrado en el hombre, no en Cristo Jesús. Tenemos el romanismo tradicional, que en la práctica niega la justificación solo por la fe. Añade obras, sacramentos, méritos humanos y pone a María y a los santos en un lugar que solo pertenece al Señor Jesucristo. Tenemos a los mormones, que enseñan que Jesús es un ser creado y que los hombres pueden llegar a ser dioses. No es cristianismo. Los testigos de Jehová, que niegan la Trinidad, niegan la divinidad de Cristo. Los adventistas extremos, que atan la conciencia del creyente con leyes ceremoniales abolidas. Enseñanzas que oscurecen la obra perfecta de Cristo. El progresismo teológico, que redefine el pecado, niega la autoridad de la Escritura y adapta el Evangelio a la cultura en lugar de llamar a la cultura al arrepentimiento. También tenemos el universalismo, muy popular hoy, que afirma que al final todos se salvan, anulando la santidad de Dios y la necesidad de arrepentimiento. Hermanos, simplemente hay muchas enseñanzas falsas en nuestros días. Todo esto tiene un punto en común. Alejan al pecador de la suficiencia de Cristo y de la autoridad de la palabra de Dios. Y no podemos simplemente ignorar la falsa enseñanza. Las personas que creen esas cosas van camino al infierno. Y por eso Tito es tan importante. Por eso Pablo exhorta a Tito a ser firme y a enfrentarse a esos falsos maestros sin retroceder, sin suavizar y sin quedarse callado. Hasta este punto, en el libro de Tito, hemos visto muchas cosas. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, siervo de Jehová y embajador del Evangelio como apóstol, con el propósito de fortalecer la fe de los escogidos de Dios. Pablo dejó a Tito en la isla de Creta para poner en orden lo que estaba deficiente en aquellas iglesias locales. Es decir, para establecer una pluralidad de ancianos en cada iglesia local, según el diseño de Cristo para su iglesia. Y a partir de allí, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
nos presenta el retrato bíblico de cómo debe ser un hombre de Dios, o sea, un pastor. Su carácter, los requisitos y también su labor dentro del rebaño del Señor en la iglesia local. En otras palabras, no basta con que un hombre esté bíblicamente calificado, él debe ejercer la autoridad que la iglesia le ha confiado de una manera que honre a Cristo. Es decir, debe velar por las ovejas con diligencia y debe ahuyentar a los lobos con firmeza y amor por el rebaño. Debe ser un pastor tierno, mis hermanos. Un hombre que, como un buen pastor en las montañas, se asegura de que cada oveja esté bien alimentada, que ninguna se quede atrás, ni pase hambre espiritual. Debe ser un anciano que gobierne bien la iglesia, guiando con firmeza, pero con suavidad, con amor, como quien lleva en sus brazos a la oveja herida, para que no se extravíe. Debe también ser un supervisor atento, alguien que no duerme en la iglesia, en las cosas espirituales, alguien que está constantemente vigilando el rebaño que Cristo compró con su sangre. Así como un peón responsable en una finca revisa cada portillo, cada cerca y cada sombra para asegurarse de que no entre ningún depredador, así el pastor debe estar alerta a cualquier peligro para las almas. Y hoy vemos que también debe ser una atalaya en la casa del Señor. Una torre de vigilancia espiritual. Un hombre que se sube, por decirlo así, al punto más alto del muro para ver más lejos que las ovejas, para identificar cualquier amenaza antes de que llegue y para sonar la alarma cuando el peligro se asoma. Simplemente, mis hermanos, el pastor debe proteger a las ovejas. Debe velar por los elegidos de Dios, asegurándose de que ninguna sea desviada por falsos maestros, por enseñanzas torcidas, por voces atractivas, pero peligrosas, que suenan bien, pero conducen a muerte. Así como un padre cuida a sus hijos cuando escuchen ruidos extraños en la noche, el pastor debe cuidar de la iglesia cuando doctrinas extrañas intenten meterse a escondidas en el redil. Porque Cristo ama a sus ovejas. Y el pastor debe reflejar ese amor, defendiendo, alimentando y guardando cada alma bajo su cuidado. Para comprender esta función del pastor, debemos recordar uno de los requisitos que se mencionan ahí en el versículo 9. Ve allí conmigo. El versículo 9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a tener, con la ayuda del Señor, 3 puntos de nuestro sermón, y esos puntos nos muestran cómo el pastor protege a las ovejas. El primer punto, como una atalaya que discierne el peligro. Segundo, un cirujano que corta para sanar. Y tercero, un pastor que cultiva pureza en la iglesia de Dios. Primero, vamos a ver el versículo 10. Una atalaya que discierne el peligro. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornen casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Un pastor bíblico
es un vigilante en las murallas que escudriña el horizonte en busca de peligros. Pablo comienza aquí con la palabra ¿por qué? Hogar en el griego, dando la razón por la que los pastores deben refutar a los falsos maestros. Mis hermanos, el peligro es real. Y Satanás quiere destruir la iglesia de Dios. Un pastor debe ser capaz de detectar cualquier amenaza que se presente sobre el pueblo de Dios. Pablo nos da aquí 3 señales o 3 características de estos lobos. Ve allí, muchos contumaces. Esta frase o esta palabra significa literalmente personas sin sumisión. En griego, esta palabra comienza con el prefijo a, que significa sin o falta de. Así como en español usamos amoral para referirnos a alguien sin moral, en griego este prefijo niega por completo la idea central de la palabra. La palabra aquí, sin el prefijo, describe la idea de ponerse bajo autoridad, ordenarse, o podemos decir colocarse en fila, como cuando un grupo de soldados se organiza bajo el mando de su capitán. Pero al agregarle el prefijo a, la palabra cambia totalmente su sentido y pasa a describir personas que no quieren estar bajo autoridad, personas desobedientes, indisciplinadas, rebeldes e ingobernables. Juan Calvino dice que estos hombres no pueden soportar que se les haga obedecer y se sacuden el yugo de la sujeción. No se someterían a la palabra de Dios, ni a la autoridad del siervo de Dios. Y la misma palabra se usa para referirse a los hijos rebeldes, aquí en Tito 1:6. Y también se usa para referirse a los impíos, en 1 de Timoteo 1:9. Y este versículo dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para las parricidas y matricidas y para los homicidas. Tenemos que entender, mis hermanos, que los falsos maestros no solo están equivocados, sino que rechazan la autoridad. Rechazan la autoridad de Dios. Rechazan la palabra de Dios. Rechazan la autoridad pastoral. Y realmente rechazan completamente nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, como pueblo de Dios, debemos asegurarnos de no caer en esa misma insumisión. Es decir, de no resistir ni despreciar las autoridades que Dios mismo ha puesto sobre nuestras vidas. Piensen conmigo en las autoridades de nuestro país. Piensen en los pastores que el Señor ha puesto para cuidar sus almas. Esposos, piensen en la autoridad amorosa de su esposo. Hijos, piensen en la obediencia debida a sus padres. Y ustedes, queridos amigos, que todavía están fuera de Cristo, ustedes deben reconocer que no se están sometiendo a Dios con arrepentimiento y fe. Y la única manera de rectificar esto es arrodillarse ante Jesús con humilde sumisión, confesando su pecado y confiando únicamente en Él para la salvación. Mis hermanos, la autoridad es algo bueno. Toda autoridad viene de Dios. Así que, hermanos, no seamos rebeldes contra lo que Dios ha establecido. En segundo lugar, son habladores de vanidades, habladores huecos, bocones sin sustancia. Esta palabra en griego significa vacío, inútil, sin provecho. Son
palabras sin peso, predicaciones sin contenido, mucho ruido, poca verdad. Calvin lo dijo así: se ocupan de nada más que sutilidades inútiles. Esto es igual de construir la casa sobre arena. Y tercero, tenemos engañadores, mayormente los de la circuncisión. Literalmente, aquí, engañadores de la mente. Personas que desvían la mente, que tuercen el pensamiento. No es que ignoren la verdad, es que intencionalmente tergiversen la verdad. Los falsos maestros siempre hablan mucho, pero dicen poco. Engañan a muchos, pero no ayudan a nadie. Hablan sin luz, enseñan sin vida y dejan al alma igual de vacía que como la encontraron. Y debemos nosotros, como pueblo de Dios, como creyentes, nosotros debemos estar tan arraigados en la verdad de la palabra de Dios que podamos identificar las falsas enseñanzas. Conozca el Evangelio, mi hermano y hermana. No necesitamos conocer todos los falsos evangelios ni cada falsa enseñanza que aparece. Permítanme darles una ilustración aquí. Piensen en una ilustración del dinero falsificado. Los que detectan billetes falsos no estudian todos los falsos. Más bien conocen tan bien el billete verdadero que cualquier imitación se hace obvia al instante. ¿Cómo sabe un agente si un billete es auténtico o falso? Los agentes federales no aprenden a detectar billetes falsos estudiando las falsificaciones. Ellos estudian los billetes genuinos hasta dominar cada detalle del verdadero. La moneda legítima tiene marcas distintivas, señales que la identifican fácilmente. Un tacto particular, un aspecto único, marcas visibles bajo ciertos tipos de luz. Y cuando aparece un billete falso, lo reconocen de inmediato. Así también el creyente. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la capacidad para distinguir la verdad del error. Reconocemos las falsas enseñanzas y los falsos espíritus porque conocemos tan profundamente las Escrituras y la obra del Espíritu Santo, que apenas algo suena fuera del lugar, sabemos que no es de Dios. Pero fíjense en el versículo 11 conmigo aquí. Pablo dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornen casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Estos falsos maestros son los que trastornan hogares enteros. Trastornar aquí significa derribar, arruinar, desmantelar. Sus enseñanzas no solo corrompen la sana doctrina, también destruyen familias. La vigilancia doctrinal de un pastor es en gran parte un ministerio de protección familiar. ¿Y no es ese precisamente el plan de Satanás? Atacar y destruir la familia, romper matrimonios, dañar a los hijos. Y estos falsos maestros deben ser, como dice el Espíritu Santo, silenciados. Silenciados. Un vigilante debe silenciar la amenaza. Tapar la boca, dice, o ser silenciados. La palabra originalmente significaba poner algo sobre la boca para cerrarla o para reducir a alguien al silencio. Se usaba para describir poner el freno en la boca de un caballo. La idea es cerrar la boca aplicando una mordaza o bozal. Pablo lo usa en sentido figurado, impedir que sigan
hablando. Los cretenses, históricamente, tenían mala fama por sus profetas por lucro. Esos predicadores ambulantes que cobraban por profetizar. Y Spurgeon lo dijo así: si la codicia de las riquezas entra en el corazón, lo pudre hasta la raíz. Esto es el amor del dinero. Ese es el motor de los falsos maestros. Ese es el cáncer espiritual que destruye iglesias, familias y almas. Solo piense en el evangelio de la prosperidad. No quieren nada más que dinero y enseñarán cualquier cosa con tal de obtenerlo de forma deshonesta. Un pastor debe ser una atalaya que discierne el peligro y proteger las ovejas. Debe ver el mal venir, denunciarlo y cerrar la puerta antes de que entre el rebaño. Pero Pablo no se queda solo en la denuncia. La obra pastoral no termina en advertir. La obra pastoral también incluye sanar, corregir, confrontar y restaurar, como un cirujano. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, ahí en versículo 12. Un cirujano que corta para sanar. Dice la palabra: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malos bestias, glotones ociosos. Aquí yo quiero recordarles, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se nos da una ventana para entender la cultura cretense. Siempre mentirosos. La misma palabra es usada para Satanás en Juan 8:44, donde dicen: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Una vida marcada por el engaño. Los cretenses son también malas bestias, como víboras venenosas, personas peligrosas, impulsivas, dañinas. Son glotones ociosos, dominados por el estómago, por los impulsos, por el puro gusto. Una cultura entregada a la indulgencia. Spurgeon, hablando de los cretenses, dijo: eran un pueblo degradado. Solo hombres de peso y carácter deberían servir como ancianos en iglesias así. Cada cultura tiene sus pecados. Y el pastor debe ser consciente de ellos para poder guiar a sus ovejas, para enseñarles correctamente. Piense que en los Estados Unidos, por ejemplo, somos propensos a la glotonería, al materialismo, cosas con las que la mayoría lucha. Y seguro hay pecados aquí, en esta cultura, y necesitamos cuidarnos de ellos. Ahora el versículo 13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Reprenderlos significa sacar a la luz lo que está mal o lo que es malo. Y aquí la palabra duramente significa con firmeza, con un corte preciso, con severidad, de manera decisiva. Podemos pensar en cortar algo o en hacer una amputación, en realizar una acción fuerte con el propósito de sanar. Pablo está diciendo aquí: Tito, tenés que hacer un corte limpio y directo sin vacilar, porque la enfermedad es peligrosa, pero con la intención de verlos llegar a estar sanos en la fe. O sea, repréndelos para que vengan a un conocimiento salvador de Jesucristo. Esa es la meta, ese es el propósito. No se trata de reprender por reprender, sino de verlos
abandonar sus caminos perversos y venir a Cristo en verdadero arrepentimiento. Hermanos, ese es el corazón de todo pastor fiel. Proteger a las ovejas de la falsa doctrina, pero también ver a los enemigos de la cruz convertirse en hijos adoptados de Dios. Y necesitamos orar por esto. Fervientemente, mis hermanos, orar. En los versículos anteriores, la falsa enseñanza se describe como algo que se extiende, trastorna hogares, corrompe la conciencia y produce contaminación. Esto es lenguaje de enfermedad. La falsa enseñanza es como una infección, como un cáncer, tejido muerto que debe ser removido. Matthew Henry incluso usa lenguaje médico al decir: las reprensiones más fuertes deben tener como fin el bien del reprendido, para rescatar y reformar. La solidez en la fe es la salud del alma. El propósito de la reprensión severa es, como dice en versículo 13, para que sean sanos en la fe. Hermanos, por favor, escúchenme aquí. No debemos tener miedo a la reprensión firme. Mucha gente dice cosas así: eso suena muy duro. ¿Dónde está el amor? O no deberíamos juzgar. O no quiero que la gente se sienta mal. Hermanos, el amor verdadero no consiste en suavizar la verdad, sino en advertir del peligro antes de que destruya. A veces el amor debe hablar fuerte para poder sanar. Jesús mismo lo hizo. La Biblia no prohíbe el juicio, sino el juicio hipócrita. Y Jesús mismo nos mandó a juzgar con justo juicio. Así que corregir no es ser fariseo, es ser fiel. Y claro, nadie quiere que la gente se sienta mal, pero sin convicción no hay conversión. Dios primero hiere la conciencia para luego sanar el corazón. Y sentir el peso del pecado es una misericordia que nos lleva a Cristo. ¿Por qué reprenderlos? Para que estén sanos en la fe. Y mis hermanos, recuerden que nada es imposible para el Señor. Él puede salvar al más vil pecador. Nada es imposible para el Señor. Y finalmente, en tercer lugar, en los versículos 15 y 16, un pastor que cultiva pureza. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La pureza nace de la regeneración. Y un corazón renovado ve correctamente los dones de Dios. El Evangelio también limpia la conciencia. Pero para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Su impureza viene de adentro. El corazón contaminado corrompe aún las cosas buenas. Ahora acompáñenme a Mateo 15. Mateo 15. Vamos a ver este pasaje muy importante para entender esas cosas. Mateo capítulo 15, del versículo 19 hasta el 20. Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. John MacArthur resume este pasaje
señalando que Pablo da dos evaluaciones inspiradas divinamente de los falsos maestros en las iglesias de Creta. Evaluaciones que aplican a los falsos maestros de cualquier época. Primero, evalúa su vida interna y la encuentra corrupta. Y luego evalúa su vida externa y la encuentra hipócrita y depravada. Debemos comprender que las falsas enseñanzas tienen su origen en un corazón impuro, malvado, no en una mente mal informada. Un corazón dedicado al mal. Ve allí, bueno, yo leo para ustedes, versículo 16 de Tito 1, dice, profesen conocer a Dios, pero con los hechos lo nieguen, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ellos hablan como creyentes, tienen el lenguaje del cristianismo, pero viven como ateos. Sus actos contradicen sus palabras. Juan Gil comenta, no eran ateos de profesión, sino de práctica. Sus vidas demostraban que no tenían un conocimiento verdadero de Dios. Y Matthew Henry añade, su manera de vivir es una contradicción a lo que profesan. Y Thomas Watson escribió, algunos se jactan de tener buenos corazones, pero sus vidas son torcidas. Esperan ir al cielo, pero sus pasos conducen al infierno. Un cristiano recto pone una corona de honor sobre la cabeza de la religión. No solo profesa el evangelio, sino que lo adorna. Se esfuerza por caminar de manera tan recta y santa que si pudiéramos suponer que la Biblia se perdiera, podría encontrarse de nuevo en su vida. Hermanos, ¿no vemos esto aquí mismo en Costa Rica? Muchos hablan como creyentes porque crecieron en un ambiente católico, pero viven como si Dios no existiera. La religión es tradición. No tiene ninguna transformación en las vidas de ellos. Se conocen los rezos, pero no al Redentor. Se practican rituales, pero no hay arrepentimiento. Es una fe de palabras, no de obediencia, no de una vida cambiada por la gracia de Dios. Y aquí está el gran peligro. Pensar que uno está bien con Dios mientras camina lejos de Dios. Ve allí, Mateo 15, versículo 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. El pastor debe esforzarse por velar, porque el verdadero evangelio sea guardado y dispensado al rebaño de Cristo. Debe esforzarse por predicar el verdadero arrepentimiento y la necesidad de nacer de nuevo. Esa es su gran tarea. Pero entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros en cuanto a su aplicación? En los últimos minutos que nos quedan, quiero que considere seriamente cómo la palabra de Dios que se ha predicado esta tarde aplica a su vida, a su propia alma. Primero, debo preguntarle, ¿ha nacido de nuevo, querido amigo? ¿Está usted confiando y descansando únicamente en Cristo? ¿Reconoce que necesita un Salvador y que usted es un gran pecador? Querido amigo, sin Cristo, venga a Cristo. Cree en su nombre y sea transformado en un instante y reciba la vida eterna. Segundo, ¿está usted entregado a una religión falsa, a una religión de labios solamente? ¿O realmente está usted sirviendo a Cristo? ¿Está usted buscando leer y meditar
en su palabra? ¿Está usted comprometido con las Escrituras? ¿Es su deseo agradar a Dios en todo? Debe serlo, mis hermanos. No hay cristianismo verdadero sin un corazón rendido a Cristo y a su palabra. Examine su vida. Hay frutos que respalden su profesión. Hay una lucha real contra el pecado. Hay un crecimiento evidente en amor, obediencia y santidad. O su fe es simplemente cultural, rutinaria, heredada, pero no transformadora. Querido hermano, querida hermana, Cristo merece más que palabras. Él merece nuestro corazón entero. Y tercero, ¿está usted huyendo de la falsa enseñanza? ¿Está usted preparado para enfrentarla cuando aparezca? ¿Está usted habitando en la palabra de Dios día tras día? Spurgeon dijo una vez: visite muchos libros, pero viva en la Biblia. Viva en la Biblia. Queridos hermanos, ¿conocen ustedes el Evangelio? ¿Lo aman, lo entienden, lo atesoran? Porque solo quien vive en la palabra, quien se alimenta del Evangelio, estará firme cuando lleguen las mentiras, los engaños y los falsos maestros. Hermanos, al llegar al final de este capítulo, se nos recuerda una verdad que debe estremecer el alma de cada uno. La iglesia de Cristo no avanza por la fuerza de los hombres, ni por la elocuencia del predicador, ni por la estrategia del pastor. Somos solamente hombres débiles, vasos de barro, pero la obra es del Espíritu Santo. Solo Él puede abrir ojos ciegos, quebrar corazones duros, sanar conciencias contaminadas y despertar a los muertos espirituales. Así lo dijo el Señor: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Querida iglesia del Señor, manténgase firme. No se deje arrastrar por la falsa enseñanza. No permite que el error entre por la puerta trasera de su corazón. Sea vigilante, sea sobrio, sea puro. Que el Señor, por su Espíritu, nos haga una iglesia despierta, firme, pura y llena de la gloria de Cristo Jesús. Oremos. Padre, una vez más, te damos gracias por tu palabra. Confesamos ahora nuestra necesidad. Incluso a recibir estas palabras, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Oh Señor, por favor, ayúdanos. Danos lo que necesitamos para ser fieles. Ayúdanos a reconocer el error, la falsa enseñanza, y ayúdanos a amar el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu provisión para nosotros en Cristo Jesús. Y te lo pedimos en el nombre de Él. Amén.